tema de la semana, tema de esta semana, series numéricas. ¿Qué son las series numéricas? ¿Qué son las series? ¿Cuál es la gran idea? Voy a hacer por aquí un poco de la idea. La definición la vamos a poner allá. La famosa idea de las series es sumar, voy a poner entre comillas, infinitos números. Ese es el gran objetivo, sumar infinitos números. Ahora, también pueden hacer series en espacios vectoriales. Y ahí lo que quieren hacer es sumar infinitos vectores. La cosa importante aquí es la cosa del infinito. Si fuera una cantidad finita de términos, esa no es un tema nuevo. Esa cosa se llama suma y la conocemos desde el año pasado, desde los axiomas de números reales. La suma está definida para 2 reales, la suma por asociatividad la pueden definir para 3, para 4, para 5, para una cantidad finita de sumandos no hay ningún problema. Se habla de sumas. ¿Cuándo se habla de series? Cuando usted lo que quiere hacer es sumar no finitos, sino que infinitos números. Ahora, la serie es una forma de formalizar esa gran idea. A lo que se llega es esta cosa llamada la serie. Esta cosa llamada la serie se inspira de sumar infinitos números, pero cuando uno logra hacer esa formalización, al resultado no se le llama suma. Ojo con eso, una serie no es una suma. Cuando usted tiene una cantidad infinita de sumandos y usted lo suma pensando en el concepto de serie, lo que hace no es una suma. ¿Por qué razón? Porque cuando uno habla de suma del primer semestre, ¿qué era una suma? Era una operación. ¿Y qué cumplía esa operación? ¿Desde dónde partió todo esto? La primera semana de introducción al cálculo. Esa cosa llamada suma y esa cosa llamada producto satisfacían unas cosas llamadas los axiomas. Cuando uno intenta llevar la suma a cantidad infinita de números, lo que se obtiene es algo que no necesariamente satisface los axiomas. Por lo tanto, no se puede llamar suma, porque la suma satisface axiomas, si no habría una contradicción. En algún instante la suma no satisface los axiomas. Lo que pasa es que vamos a hacer una cosa por extensión, vamos a pasar al límite y vamos a obtener una cosa nueva, las series. Si quieren usar la palabra suma, usen la frase suma impropia. No sé si están pensando lo mismo que yo. ¿En qué están pensando si les digo suma impropia? ¿A qué se parece eso? A integrales impropias. Las integrales impropias que vimos la semana pasada no son integrales. Las integrales de Riemann se definen con funciones escalonadas por abajo, funciones escalonadas por arriba, tomo el supremo, tomo ínfimo, etc. Las integrales impropias no son nada de eso. Yo sé calcular integrales en conjuntos finitos y después paso al límite. ¿Qué se obtiene? Bueno, una cosa que parece integrales, pero no son integrales propias. ¿Cómo se llaman? Integrales impropias. Aquí el proceso es el mismo, es muy parecido. Vamos a hacer sumas. Mientras las sumas sean finitas, eso se llama suma. Pero vamos a pasar al límite cuando el número de sumandos tiende a infinito. Lo que vamos a obtener es algo que ya no se llama suma. Si quieren llamarlo suma, llámenlo suma impropia. Es muy raro hablar de sumas impropias. Uno habla de sumas en cantidades finitas o habla de series. Por ejemplo, en álgebra lineal, a lo mejor eso les llega más. A lo mejor suma ya se pasó mucho tiempo. En álgebra lineal hablan de combinaciones lineales. ¿Qué es una combinación lineal? Sumas de vectores. ¿Cuántos? Siempre una cantidad finita. Siempre una cantidad finita. No existen combinaciones lineales infinitas. Si usted quiere pasar al infinito, tiene que pasar por un proceso de límite. Y ese proceso de límite transforma las sumas, transforma las combinaciones lineales, transforma las integrales en integrales impropias, en sumas impropias, en combinaciones lineales, si quieren, impropias. Si quieren aplicarle la palabra impropia a todo, podría ser. Pero no son ni integrales, ni sumas, ni combinaciones lineales. ¿Les parece? Ya, primera cosa a tener claro. Ahora, ¿cuántos infinitos? Ustedes saben que hay distintos infinitos. Están los infinitos, hay 2 infinitos, los numerables y los no numerables. Las series son la generalización de este concepto de suma a una cantidad infinita numerable.
numerable. Si usted quiere hacer cosas infinitas no numerables, ese es un problema tal vez más complicado y eventualmente eso hasta podría no tener sentido en muchos casos. La cantidad, la suma tiene que ser infinita numerable. De hecho, no es suma, porque se llama serie. Entonces, ¿para cómo se define una serie? Una serie se define diciendo qué es lo que quiero sumar. Y como lo que quiero sumar es una cantidad finita numerable, ¿se acuerdan ustedes de los conjuntos numerables? Si tengo aquí un conjunto numerable de puntos que quiero sumar, ¿qué significa ser numerable? ¿Qué significa que algo sea infinito numerable? Que existe, ¿qué cosa? ¿Qué cosa existía? Con una biyección con los naturales, ¿cierto? Siempre que una cosa sea finita, infinita, numerable, existe una biyección con los naturales. Es decir, existe una forma de indexar a los elementos que voy a sumar. Entonces, existe un término que se llama el famoso A sub 0. Existe un sumando que se llama A sub 1, un A sub 2. Existe una forma de ordenar esos sumandos. La serie rescata eso. Primera cosa que hay que darse para definir una serie, hay que decir qué números quiero sumar, pero dichos números deben venir ordenados en una sucesión. Cuando hablo de A sub 0, A sub 1, A sub 2, hasta A sub n para todo n natural, eso es una sucesión. Las funciones con dominio de los naturales son sucesiones. Entonces, en la definición, uno parte diciendo sea A sub n una sucesión. Una sucesión. ¿Entienden qué significa mis A sub n? Mis A sub n van a ser los números que yo quiero sumar. Esos son los números que yo quiero sumar. Ahora, la estrategia de la serie es hacerlo ordenado. Si me dan esos números, lo que normalmente, miren, aquí voy a hacer nuevamente al lado. Lo que uno hace típicamente con esos números, primero calcula A sub 0 más A sub 1. Y a eso le pone suma 1. Después que ya calculaban esa suma 1, dicen a la suma 1 le voy a sumar A sub 2. Y a esa cosa la llamo suma 2. Después a ese resultado, tengo que sumarlos todos. Entonces a ese resultado le voy a agregar el A sub 3. Y a esa cosa la llamo suma 3. A ese resultado que se llama S sub 3, le sumo el A sub 4 y obtengo la suma 5, etc. Así sucesivamente obtengo la enésima suma. ¿Cómo se calcula la enésima suma? Sumando todos los términos desde A sub 0 hasta A sub n. O sea, es A sub 0 más A sub 1 más en forma expandida hasta A sub n. Esa cosa es una suma. Todo esto que estoy haciendo aquí son sumas. ¿Por qué suma? ¿Cuántos sumandos son? 2. ¿Cuántos sumandos son? Si quieres los 2 que tenía más 1, 3. ¿Cuántos son aquí? 4. ¿Cuántos van aquí? 5. ¿Cuántos hay aquí en general en el S sub n? ¿Cuántos sumandos? Cuidado con la trampa. ¿Cuál es la trampa? Que normalmente parten en A sub 0. Eso solamente para enredarnos un poco. Si les molesta la sub 0, partan de 1 y en ese caso habrían n sumandos. No es grave partir de 0 o partir de 1. Eso me da un poco lo mismo. Pero como aquí dice partiendo de 0, hay n más 1 sumandos. Lo importante es que esto es una suma. Esto no es una serie. Es una suma, una suma, una suma, una suma. Pero como yo lo que quiero hacer es sumar todos los números, lo que voy a hacer con esa suma es hacer un proceso de límite. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién va a tender a cuánto? Esta suma voy a irla haciendo con cada vez más términos y voy a construir el límite cuando n tiende a infinito, el límite de las sumas. Entonces, por esa razón, la serie, en estricto rigor, es el resultado de todas esas sumas parciales que han sido calculadas hasta ahí. La serie, en estricto rigor, es una sucesión. ¿Cuál sucesión? La sucesión que tiene estas cosas llamadas las sumas parciales. Esta es la suma parcial, primera suma parcial, segunda suma parcial, tercera, cuarta. Bueno, de hecho ahí puse ese subceso de ahí era S sub 4. Avancé demasiado con los índices. Este de aquí es el S sub n. Esto de aquí se llama suma parcial enésima. La serie es la sucesión que se obtiene con todas esas sumas parciales. Y si usted está pensando en sumar todo, lo que hay que hacer con esa serie, con esa sucesión, es ver qué pasa con su límite cuando n tiende a infinito. ¿Les parece? Ahí he definido la suma. Y noten que estoy haciendo una suma súper ordenada. Noten que hay una estrategia para sumar. No hay conmutatividad. Estoy sumando primero a 0.
más A1, más A2, más A3, más A4 hasta N. Y ahí genero mi sucesión. Si alguien quisiera hacer intercambio, por ejemplo, dijera, primero quiero sumar los pares, quiero sumar a sub 0, a eso le quiero sumar a sub 2, a eso le quiero sumar a sub 4, a eso le quiero sumar a sub 6, y después más tarde le voy a sumar el A sub 1, después le voy a sumar el A sub 3, después le voy a sumar el A sub 5, significa que desde el punto de vista de serie están definiendo una nueva estrategia y por lo tanto una nueva serie. Una nueva serie donde el primer sumando es S. S se llama, si quieren, B sub 0. Este es el segundo sumando. Ese se llama B sub 1. Ese es el sumando que le sigue. Se llama B sub 2. Ese se llama el B sub 3. Este se llama el sumando B sub 4. Este se llama el sumando B sub 5, etcétera. Una de las preguntas interesantes podría ser si yo escribo la primera serie donde sumé A0, A1, A2 o escribo la segunda donde sumé B0, B1, B2, B3. Pregunta, ¿se obtendrá el mismo límite? ¿La misma suma? Eso no es trivial. Ese resultado no es directo y no siempre la respuesta es que se obtiene el mismo resultado. Por esa razón es que cuando uno entra en el contexto de las series, eventualmente se pierde la conmutatividad. Y por esa razón a esa cosa llamada serie no se le llama suma. ¿Entienden? ¿Qué es una suma? ¿Saben sumar desde chico? 1 más 1, 2. Esa es la suma de dos números. 5 más 1, 6, etc. Esa es la suma. Aquí es una serie. Ya, así que me dan una sucesión. A sub n llamaremos, voy a poner aquí, llamaremos serie, así se llama. Serie se dice generada por A sub n. Esos son los sumandos. Generada por A sub n. Pero noten que en A sub n no solamente están los sumandos, también está definido el orden en el cual voy a hacer mi suma. Entonces llamaremos serie generada por A sub n a la sucesión, ese es el verdadero nombre, a la sucesión de sumas parciales S sub n, donde cada S sub n vale A sub 0 más A sub 1 hasta A sub n. O sea, en forma condensada, sumatoria desde k igual 0 hasta n de los A sub k. Ahí está la definición misma de una serie. ¿Qué es entonces? Por favor, lean esa definición y repitamos, ¿qué es una serie? ¿Qué es una serie? Ahí dice lo que es una serie. ¿Qué es una serie? ¿A qué le vamos a llamar serie? ¿A quién? ¿A la cuánto? A la sucesión. La serie es la sucesión obtenida por las sumas parciales de mis sumandos. ¿Qué son los A sub n? Son la sucesión original que quiero sumar y donde me dice cuál es el orden. Voy a sumar el A0 más el A1, al resultado le sumo el A2, genero el S sub 2, etc. Cuando voy en S sub n, he sumado hasta el término enésimo. Obviamente, como esto es una sucesión, vamos a decir que la serie converge, sí y solo sí, la sucesión converge. Diremos que la serie converge, o la serie es convergente, cualquiera de las dos palabras, convergente, si la sucesión S sub n tiene límite. Si la sucesión S sub n tiene límite. Tiene límite. Porque claro, se imaginan lo que estoy haciendo cuando tomo el límite. S sub n, ¿qué es lo que toma? Si es que tomo el límite cuando n tiende a infinito. ¿Cuántos sumandos? O sea, hasta n tengo n más 1 sumandos. Pero si empiezo a hacer crecer la letra n y tomo el límite cuando n tiende a infinito, ¿cuántos sumandos voy a obtener en el límite? Los infinitos sumandos. Es una forma de pasar al infinito, pero es una forma ordenada de hacerlo. Por eso es que los resultados son sucesiones de sumas parciales. No estoy sumando en cualquier orden. Sumo exactamente así como se me dice. Ya, eso es una serie y eso es una serie convergente. O sea, notaciones. Antes de hacer ejemplos, algunas notaciones. Bueno, al valor de este límite, a ese límite cuando n tiende a infinito de la sucesión S sub n, si quieren, al límite cuando n tiende a infinito de esta cosa que es sumatoria desde k igual 0 hasta n de A sub k, ahí simplemente escribí dos veces lo mismo, ahí no he introducido ninguna notación. Pero cuando ese límite existe, a ese límite se le llama serie y se le anota, se le llama suma de la serie y se anota como varias posibilidades. Sumatoria de k igual 0 hasta infinito de los A sub k. ¿Qué les parece esa notación? ¿Qué es la suma desde 0 hasta infinito de los A sub k?
Ahí está. Es el límite cuando n tiende a infinito de la suma ordenada que va desde 0 hasta n. Obviamente, cuando usted calcula la suma de 0 hasta n, esa es una suma normal. Allí puede conmutar. Pero cuando integra el siguiente sumando, no puede agregar al cualquiera sub n, tiene que hacer siempre las sumas parciales en forma ordenada. Si ese límite existe, es la suma desde 0 a infinito. ¿A qué se parece todo eso? Yo les conté la semana pasada, les dije que había algo que se parecía mucho a las series. ¿Qué les había dicho que se parecía a las series? Dije, la próxima semana no entran, esto que vamos a ver esta semana no entran en control, pero pueden venir porque a lo mejor repasan. ¿Qué tema les dije que se parecía a las series? Las integrales impropias, porque noten que las integrales impropias, cuando usted calculaba las integrales impropias de primera especie, la integral de a hasta más infinito de f, ¿qué cosa era? Era el límite cuando x tendía a infinito de la integral que iba entre a y x de f. ¿A quién se parece esa integral que va de a hasta x de f? Se parece a la suma parcial enésima que llega solo hasta n. ¿Y después qué hacen con la letra n? La mueven hacia infinito y obtienen la integral que va de 0 a infinito. No la integral que va de 0 a infinito. Esta cosa llamada la serie, donde formalmente estoy haciendo la suma de todos los términos. Se parece enormemente la notación. Ahora, como es series, la notación se suele simplificar un poco. A mí me gusta más la notación simplificada que dice sigma a sub k. Esa simplemente. No le pongo k igual 0 y k igual infinito, porque cuando hago una serie, se subentiende que voy a sumar a quiénes. A todos los sumandos. Entonces el k, ¿de dónde hasta dónde va? Parte del más chico y termina en el más grande que no tiene extremo, o sea, de 0 a infinito si quieren, igual como está arriba. Esa notación la uso bastante para series. Solamente me gusta modificarla cuando a veces las series no parten en a sub 0. A veces el a sub 0 no está definido. Por ejemplo, cuando uno dice, a ver, súmate los a sub n con a sub n igual 1 partido por n. Esa es una clásica. Si usted dice los a sub n son 1 partido por n, la típica, ¿cierto? La sucesión más conocida de todas, esa sucesión tiene un pequeño defecto. ¿Cuál es su defecto? ¿No está definida cuándo? Para n igual 0. Bueno, no hay problema, en ese caso sumo a partir desde k igual a 1. Sumo a sub 1, a sub 2, a sub 3. O sea, puedo partir no siempre de 0. A veces parto de 1, a veces parto de 2, a veces parto de donde corresponda. En ese caso, uno usa esta otra notación. Pone sigma a sub k y dice que k es mayor o igual que de dónde parta. En este caso, como en general digo parto de 0, le pongo k mayor o igual que 0. Pero si en un ejercicio la suma parte en 5, ponen sigma k mayor o igual que 5 a sub k. No hay para qué decir que el k varía entre 5 y ¿a dónde arriba? ¿Desde 5 hasta dónde? Hasta infinito. Esa cuestión se subentiende. O sea, cuando uno trabaja con números naturales, uno puede hacer caso omiso de algunas cosas. Esa es la notación que aparece en algunos libros, porque en los libros está pensado que a veces uno lo lee sin saber mucho lo que está leyendo. Pero cuando uno ha seguido un curso verdadero como el nuestro, uno usaría más bien esta otra notación, porque esta otra notación es una notación más condensada y estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. Así que no nos vamos a confundir. Ahora, ¿cómo no nos vamos a confundir? Hay una pequeña observación. Esos mismos símbolos, los símbolos sigma, k igual 0, infinito de a sub k, sigma a sub k o sigma a sub k con k mayor o igual que 0, los mismos que puse ahí, que en la línea de arriba se usan para denotar, ¿qué dice esa igualdad? ¿A quién denotan esos símbolos? Esos símbolos denotan aquí dice, denotan al límite. ¿Y qué es un límite? Cuando uno trabaja con sucesiones, todos sabemos que el límite es un número real. O sea, cuando uno mira lo de arriba, uno dice, la sumatoria, esa es un número real. Pues bien, esa sumatoria o esa sumatoria, en este tema también se usan para denotar a la serie misma. Se usan para denotar a la serie misma, así como se usan para denotar a su límite. O sea, esta notación es dual. Funciona para dos cosas. Uso el mismo símbolo para denotar a la serie misma. Voy a poner aquí se usan. ¿Para qué se usan esos símbolos? Para denotar a la serie misma. Ahora, ¿entienden qué significa la serie misma? ¿Qué es una serie? Una sucesión. ¿Qué es el límite? Un número real. Ese símbolo, ¿para qué se usa? Para denotar el límite, y el mismo símbolo se usa para denotar a la serie. Y por ejemplo, hay cosas como la siguiente. Uno dice, por ejemplo, la serie
Una frase típica, la serie sigma a sub k converge a sigma a sub k. ¿Ven mi frase rara? Utiliza el mismo símbolo dos veces, pero todos entendemos que la primera vez significa una cosa y la otra vez significa otra. ¿Qué significa la primera vez? Una sucesión. La serie, esa sucesión, converge a, ¿y qué significa la segunda notación? La suma de esa sucesión, el límite de esa sucesión. ¿Les parece? Ahora, parece un poquito enredoso al principio, pero cuando uno hace ejercicio se da cuenta que la notación es bastante buena. Miren, les voy a hacer algunos ejercicios. Ejercicios del más sencillo a los más complicados. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Algunos de estos ejemplos tienen nombre. La primera le pueden poner nombre. La serie sigma alfa. Ahí está. Esa es mi serie. La serie sigma alfa. Es una serie donde los sumandos a suma n valen alfa. ¿Donde qué es alfa? Alfa es un número real. Alfa es constante. Constante. Es la serie de constantes. Ahora, si usted quiere pensar en qué es lo que están pensando en el límite están pensando en calcular la suma alfa más alfa más alfa más alfa. ¿Cuántas veces? Infinitas veces. ¿Qué significa la suma de alfa más alfa? Infinitas veces. Bueno, la forma de formalizar eso es vía series. Uno dice, hay una sucesión de sumas parciales. ¿Qué significa la suma parcial enésima? Significa sumatoria desde k igual 0 hasta n de alfa. ¿Qué significa eso? Eso es una suma de verdad. Eso es alfa más alfa más alfa. ¿Cuántas veces? Cuidado, que parte de 0. ¿Cuántas veces? N más 1 veces alfa. Esa suma parcial vale n más 1 veces alfa. Ya, entonces, ¿a cuánto tiende? ¿Cuál es su límite? Bueno, depende. ¿Se dan cuenta que hay tres casos? Hay un caso en que ese límite vale más infinito. ¿Lo están viendo? El n más 1 tiende a infinito y n más 1 por alfa tiende a más infinito. Pero hay casos de alfa en los cuales ese límite vale menos infinito. ¿Se dan cuenta cuándo ese límite puede ser menos infinito? Si el n más 1 tiende a infinito, ¿cómo es posible que n más 1 por alfa tienda a menos infinito? Si alfa negativo y cambian los signos y las sumas parciales son negativas y crecen sin cota, tienden a menos infinito. Y hay un caso también en que ese límite vale 0. ¿Cuándo es posible que ese límite valga 0? Cuando alfa vale 0. ¿Se acuerdan que esa cosa puede tender a infinito? Pero si ese es constante igual a 0, esta suma parcial vale 0. Y el límite de la sucesión constante igual a 0 vale 0. Así que hay tres casos. El límite es infinito si alfa mayor que 0, es menos infinito si alfa menor estricto que 0 y es 0 si alfa igual 0. Ya, por ejemplo, miren, lo que hemos hecho aquí es formalizar la siguiente cosa. Si usted suma 0 más 0 más 0 más 0 infinitas veces, ¿cuánto le da el resultado? Con este concepto de serie, el resultado de ese es 0. Ahí tienen una definición de esa suma. ¿Qué les parece? ¿Coherente o incoherente? ¿Les parece razonable que si sumo infinitos ceros, el resultado va a ser 0? ¿A qué se parecen integrales eso? Eso es en integraciones a cuando yo les hablaba del rectángulo de ancho infinito, ¿se acuerdan? El rectángulo de ancho infinito, pero que tenía altura 0. Entonces, a pesar de que el ancho sea infinito, como cada vez hay que multiplicar el ancho por la altura, y la altura vale 0, y hacer que el ancho tiende a infinito, en el proceso de límite el resultado va a ser 0. Aquí es, ¿quién va primero? Primero se calcula el producto. Primero el alfa igual 0 mata al producto, y después de haber calculado el producto, toman el límite. No al revés, no calcular el límite de eso primero y después multiplicar por alfa. No es conmutativa la operación. No es cosa de primero sumar y después multiplicar, o primero multiplicar y después sumar. Hay que hacerlo en forma ordenada. Miren, otra suma que está incluida ahí es la suma 1 más 1 más 1 más 1. Esa de ahí, infinita. ¿Qué dice? ¿Cuánto vale la suma de infinitos unos? La suma de infinitos 1, claro, aquí da en el caso que vale más infinitos. ¿Qué les parece? ¿Coherente o incoherente? Se parece bastante razonable, ¿cierto? O sea, hay sumas donde si las constantes son todas 0, la suma es 0, si las constantes son positivas es más infinito, y si las constantes son negativas, son puros, el resultado es menos infinito. Es bastante fome, así que yo diría que dejémoslo hasta ahí, ejemplo 1. Vamos a un ejemplo 2, un ejemplo un poquito más concreto. La serie sigma, 1 partido por k más 1. Pero esa tiene un problema. ¿Qué problema tiene? No puedo partir desde k igual a 0. Así que esa es k mayor o igual que 1. Ahí uso mi notación diciendo, ¿de dónde parte? Parte de 1. ¿Entienden cuál es
¿Cuál es la idea? ¿Qué estoy sumando? A ver, ¿qué estoy sumando? Así rápidamente algunos suman 2. Para acá igual 1. ¿Cuánto es esto? 1 partido por 1 partido por 1 por 2. O sea, el primer sumando vale 1/2. ¿Cuál es el siguiente sumando? 1 partido por 2 por 3. O sea, 1/6. 1/6. ¿Cuál es el sumando que sigue? 1 partido por 3 por 4. 3 por 4, 12. O sea, 1 partido por 12. Eso era 3. Después 1 partido por 4 por 5. 1 partido por 20, etc. Esa es la suma que estoy haciendo. ¿A cuánto convergerá? Si es que convergen. Ahora, lo que pueden hacer al tiro, de todo lo que saben, es, si suman, el primer sumando es 1/2. Si al primer sumando le agregan 1/6, pregunta, ¿la suma crece o decrece? Al sumar 1/6, la suma crece. Le agregan 1/12, ¿qué le pasa a la suma? Sigue creciendo. O sea, uno puede pensar rápidamente, sin calcular mucho, las sumatorias, las sumas parciales son crecientes. Si a la suma parcial, que llega hasta n, le agrego un sumando más, como estos sumandos son todos positivos, la suma parcial va a ir creciendo, engordando. ¿Qué significará entonces ser convergente? Si va creciendo, entonces ¿qué significa converger? Significa que es acotada. O sea, las sumas crecientes convergen si y solo si son acotadas. Teorema de sucesiones monótonas acotadas. Ya, ¿cómo vamos a ver si esta cosa es acotada? Bueno, creo que se puede hacer el calculito. De hecho, si calculan la suma parcial enésima, ¿qué es S sub n? Es sumatoria desde k igual 1 hasta n, 1 partido por k más 1. La gracia que tiene esta suma es que se puede calcular porque se parece a la primitiva 1 partido por x más 1. ¿Calcularon alguna vez esa primitiva? 1 partido por x más 1, ¿cómo la calculaban? Fracciones parciales. Esta sumatoria, ¿cómo se calcula? Usando fracciones parciales. Ya, ¿cuáles son las fracciones parciales? ¿Las ven? Sumatoria desde k igual 1 hasta n de. ¿Cuáles son las dos fracciones? Denominador de la primera, denominador de la segunda. Un denominador es k y el otro denominador es k más 1. ¿Y qué tengo que poner arriba? Constantes a y b. Ya, pero creo que el cálculo es bastante simple. Pueden decirme al tiro cuánto valen a y cuánto valen b. ¿Qué pongo aquí y qué pongo allá para que cuando sume de eso de allá? Creo que es fácil ver que ese es 1 y este es menos 1. ¿Será cierto? Sumen. ¿Qué tienen que hacer aquí para que el denominador sea k por k más 1? Tienen que poner arriba k más 1. ¿Qué tienen que poner aquí para que el denominador sea k por k más 1? Tienen que poner arriba k. ¿Qué queda? K más 1 menos k. ¿Quién se va? La letra k y queda exactamente 1 partido por k más 1. ¿Les parece? Son unas fracciones parciales sencillas. Ahora, si tiene problemas con fracciones parciales, póngale a, póngale b, haga un sistemita de ecuaciones y va a encontrar que las soluciones son esas. Ya, ¿por qué es simpático el ejercicio hecho con fracciones parciales? Bueno, si fuesen primitivas, aquí las primitivas son logaritmos. Acá son sumatorias. Las sumatorias son otras cosas. Entonces, pero esa sumatoria la sé calcular. ¿Por qué la sé calcular? La están viendo, ¿cierto? La sabemos calcular porque es una telescópica, es la típica telescópica, que creo que esta aparece en álgebra hartas veces, ¿o no? De hecho, ya la habían calculado posiblemente. ¿Y cómo se hace esto? Entonces, donde dice k, pongo 1. Queda 1 menos. Donde dice k más 1, pongo n. O sea, 1 partido por n más 1. Ya. ¿Qué les parece? Ahí está calculada la suma parcial enésima. ¿Qué dice esta fórmula? Que la suma parcial enésima, ¿cómo es? ¿Acotada o no acotada? Esa es la gran pregunta. ¿Acotada? ¿Acotada por cuánto? Ven que dice 1 menos algo. O sea, estas sumas de 1/2 más 1/6 más 1/12 más 1/20 son sumas que van creciendo, pero nunca sobrepasan a quién? Al 1. Y de hecho, como tengo una fórmula explícita, puedo calcular hasta el límite. ¿Cuánto vale el límite cuando n tiende a infinito de esta suma parcial enésima? Esta fracción 1 partido por n más 1 tiende a 0 y queda 1 menos 0, o sea, el límite vale 1. O sea, esa suma infinita de allá arriba, hecha en forma ordenada, como lo establece la definición de serie, vale 1. Ahí tienen, esa serie vale 1. ¿Duda? De nuevo, Jorge. ¿Cómo se anota cuando tenemos esa notación, pero en vez de estar viendo el límite, estamos viendo como el otro lado? Tú dices, mira, acá arriba dice, ¿qué denota eso de ahí? ¿Denota la serie? Y ahora, ¿cuánto tú puedes decir? Dado que el límite vale 1, tú puedes decir,
Entonces, la sumatoria k mayor o igual que 1 de 1 partido por k, k más 1, esa sumatoria vale 1. ¿Cuál es la otra notación? Un medio más un sexto más un doceavo. No, eso no es notación, esa es la sucesión que está definida a la izquierda, ¿cierto? Ya, pero es la serie también. ¿Ah? Pero es la serie también, ¿no? ¿Qué es una serie? Una sucesión. Esa es la sucesión. ¿Cuánto es el primer término de la sucesión? Ahora un medio. Un medio. ¿Cuál es el segundo término de la sucesión? Oye, que si lo anotamos, llegamos hasta n, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer término de la sucesión? Un medio. ¿Cuál es el segundo término de la sucesión? El segundo término de la sucesión es un medio más un sexto. El tercer término de la sucesión es un medio más un sexto más 1 partido por ¿cuánto era? Por 12. Esos son los términos de la sucesión llamada serie. Eso es lo que está escrito aquí, ¿te fijas? Eso es lo que está escrito en esta definición donde dice la sucesión, la serie es esta sucesión. S sub n es la suma de todos los términos hasta llegar a n. Ahí está el término S sub n. El S sub n es esta suma, un medio más un sexto más un doceavo, un veinteavo hasta llegar a n. Ahí está. Es la suma desde 1 hasta n de las fracciones 1 partido por k más 1. Esa es la suma parcial enésima. La suma parcial enésima es la suma desde k igual, en este caso 1, hasta n. Así de directo es. Ya, esa. Ahora, ¿qué es esto de arriba? Esto de aquí es una cosa para confundirte. Claro, porque aquí cuando yo pongo un medio, más un sexto, más un doceavo, más un veinteavo, más puntitos, 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 ¿qué estoy haciendo? Aquí me estoy tratando solamente de imaginar lo que está haciendo la serie. Pero esa no es la definición, esa es solamente una imaginación. ¿Qué estoy sumando? ¿Qué números? El número 1. No el número 1, el número 1 medio. Después, ¿quién viene? El 1 sexto. Al resultado le sumo el 1 doceavo, le sumo el 1 sobre 20. Ahora, ¿por qué? Porque ahí había una fórmula que me decía qué es lo que estoy sumando. Esa fórmula genera una serie y la serie, en realidad si algo la suma hasta n, de hecho, por ejemplo, si la hago hasta ahí, ¿qué valor de n es ese? Ese es n igual 4. ¿Cuánto vale la suma? Un medio más un sexto más un doceavo más 1 partido por 20. ¿Cuánto vale todo eso? Ahí la tengo para todo n. Vale 1 menos un quinto. Porque aquí hemos encontrado una fórmula que nos dice cuánto vale la suma desde 1 hasta n con n cualquiera. Con n cualquiera. Y esto lo podrían verificar. ¿Será cierto que toda esa cosa vale 1 menos un quinto? Bueno, con 4 sumandos creo que sí, ¿cierto? Ahora se dan cuenta que sumar esto es un poquito... Pero, si le creo a mis cálculos, es 1 menos un quinto. Verifiquen eso. Y si a eso le suman, ¿cuál es el que sigue después? El que sigue después es, esto era n igual 4, n igual 5. Ese es 1 partido por 5 por 6. 5 por 6, 30. Si le sumo 1 partido por 30, ¿cuánto va a dar todo eso? 1 menos un sexto. Ya, verifiquen. Es mágico, ¿no? Ya, bueno, son sumas. Ahora, estas de aquí, yo podría decir, son ejercicios de niño chico porque son puras sumas finitas. ¿Qué es lo nuevo? Que en esas sumas finitas vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito. Esa es una suma simpática. Vamos con una suma más interesante. Son simpáticas, pero son medias inútiles. Yo diría que esta es una serie que pocas personas conocen. La 1 es una serie importante, porque es serie de términos constantes, obvio que es importante, pero es demasiado trivial. Ven que la de constantes o vale 0 o vale infinito. Es como no tiene mucha gracia. Ahora, el ejemplo 3 es el ejemplo que tenemos que conocer, pero perfectamente bien. Es el ejemplo más importante de la teoría de series numéricas. Tiene nombre, se llama la famosa serie geométrica. Geométrica. Esa serie es importante. Es la siguiente suma. Es la suma definida de la forma siguiente. Serie de los q elevado a la k, donde q es una constante real. Q es constante. Ya. Esa es la serie. ¿Entienden qué estamos sumando? Hagamos una idea. Esto es nuestra nubecita. Solamente para entender qué significa suma de q a la k. Ya, desde k igual 0 hasta infinito. Eso es lo que quiero sumar. ¿Qué es? ¿Cuánto vale q elevado a la 0?
Ah, bueno, en este contexto siempre decimos que q elevado a la 0, por notación, es el número real 1. Q elevado a la 0 siempre es el 1. Después, q elevado a la 1. ¿Cuánto vale q elevado a la 1? Q. ¿Cuánto vale q al cuadrado? Cuando k igual 2, queda q al cuadrado. Después, ¿qué queda para k igual 3? Queda q al cubo, etcétera, hasta q elevado a la n. Y de hecho, como es hasta infinito, esta sigue hasta infinito, no se detiene en n. ¿Cuándo me detengo en n? Cuando calculo la suma parcial enésima. Ya, la suma parcial 1 vale 1, la suma parcial 2 vale ahí, la suma parcial que sigue hasta ahí, la suma parcial hasta 3, hasta n, etc. Eso es lo que estoy sumando. ¿Por qué se llama geométrica? Porque sus sumandos siguen una progresión geométrica. Ahora, siempre me han dicho que parece que como que progresión geométrica nunca vieron en el colegio, ¿o no? O la vieron con otro nombre. A ver, ¿qué era una progresión geométrica? Las progresiones geométricas son números donde hay un primer número, y son números que se van obteniendo. El siguiente se obtiene tomando el número previo multiplicado por una constante, que típicamente se llama R, la razón de la serie. El que sigue es S, N1 por R multiplicado por R, queda al cuadrado. El que sigue es S, N1 por R cuadrado multiplicado por R, o sea que a N1 por R al cubo. El último de una progresión geométrica es N1 por R elevado a la N. ¿Han hecho cosas de ese estilo? ¿Han usado algo de eso en alguna parte del curso? ¿Se acuerdan cuando hacían particiones geométricas? Este número N1 era la constante A, este número final era la constante B, y decían A por R elevado a la N, porque N1 vale A, tenía que ser igual a B, o sea, R tenía que ser igual a ¿cuánto? ¿Vieron alguna vez eso que n era la raíz enésima de b partido por a? Sí, pienso que por ahí hay ejercicios. ¿Revisaron ejercicios de ese estilo? Donde, de hecho, eso era el control 2, ¿cierto? No control 3. Bueno, sí, parece que no control 3. Así que esas son las típicas progresiones geométricas. Ahora, esta de aquí, los sumandos son exactamente eso, donde el R es en realidad arriba la letra Q. Y N1 arriba vale 1, por eso parte en 1. 1 por Q, Q por Q, Q cuadrado, S por Q, Q al cubo, etc. Los sumandos siguen una progresión geométrica. Ahora, ¿por qué se parte de 1 y no de N1? Porque en realidad, si usted piensa en sumar una progresión geométrica, miren lo que pasa con el N1. Si quiere sumar todos estos números, piensen que ahora no son particiones, ahora son números, y los quiere sumar. ¿Qué efecto tiene el número, la constante N1, en la suma? Si usted hace eso, más eso, más eso, más eso, más todos, ¿qué hacen con el N1? Lo factorizan, y cuando lo factorizan, ¿qué suma realmente queda? Queda 1 más R cuadrado, más R cubo, hasta R elevado a la N. Esa es una suma geométrica. Ahora, esto de arriba es más general, no es una suma geométrica. Esta es una serie. ¿Por qué se llama serie y no se llama suma? Porque ya es una cosa infinita. Hay que pasar al límite. ¿Estudiémosla? Sí, aparte. Cuénteme. Tenemos la como sigma q a la k. Sigma q a la k. Si no lo que quieran, por ejemplo, que sea una constante, ¿cómo podríamos calcular la variable que estamos Ah, bueno, la variable en una serie siempre es la letra k, o también a veces se nota la letra n. O sea, estas dos posibilidades, esa o q elevado a la n. Ahora, si no te dicen nada de nada, efectivamente ahí entra una contradicción, no sé quién es quién, y por eso es que hay que tener precaución de hacer un buen enunciado. Aquí dije QNR, Q constante. Así que ahí uno subentiende muy bien que la variable es la letra K o la letra N. ¿Ya? Pero claro, si no te dicen nada, ahí sí, sería como muy raro. Ahora es extraño pensar que, recuerden que en series las variables son naturales. Estoy pensando, ¿existen algunas series simpáticas donde la variable sea la variable sea la base? Podría ser. Pero en ese caso nos daría la serie de los k elevado a la alfa. Ahí si tú quieres que la variable sea la base, yo diría esta serie de los k elevado a la alfa. ¿Cierto? Ahora, posiblemente esa no sea tan simpática porque los k elevado a la alfa son números que normalmente el 1, el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado son números gigantes. Así que posiblemente esa serie no sea muy simpática. La que seguramente es más simpática es la serie de los recíprocos. Esa puede ser más simpática. Potencias negativas, porque los sumandos se van achicando. Y en la medida que los sumandos se vayan achicando, uno dice, a la serie a lo mejor empieza a tener cosas simpáticas. Ya,
Pero después nos vamos a dedicar a otras series. Vamos con la geométrica, estudiamos bien la geométrica. ¿Cuánto vale la suma parcial enésima? ¿Qué es la suma S sub n? Es la misma sumatoria, pero que parte en k igual 0 y termina en... ¿Cuál es la diferencia entre la suma parcial enésima y la serie? La serie es el límite cuando n tiene infinito. La suma parcial enésima llega solo hasta n. Y ahí la intento calcular. Esa suma es la suma 1 más q cuadrado hasta q elevado a la n. Esa es una suma geométrica. Ahora, las sumas geométricas tienen una formulita. ¿Se saben la formulita de la suma geométrica? Casi. Ahora, si no se la saben, no hay problema, porque se puede deducir en la prueba. ¿Cómo la deducen en la prueba? Lo que pasa es que las sumas geométricas tienen la siguiente gracia. Como cada sumando es igual al previo multiplicado por q, es muy simpático en una suma geométrica multiplicar toda la suma por q. Porque cuando multiplican toda la suma por q, ese 1 se transforma en q. Así que no lo ponen ahí frente al 1, lo ponen frente a la q. Ese q se transforma en q cuadrado. Ese q cuadrado se transforma en q al cubo, lo ponen frente al q al cubo. El q a la n menos 1 que está antes del q a la n se transforma en q a la n. Y el q a la n que está aquí al multiplicar por q se transforma en q elevado a la n más 1. Hacen eso. Y cuando tienen esa cosa, creo que ahí a todo el mundo se le ocurre decir, dado que obtengo 2 veces lo mismo, lo que hay que hacer entre la primera línea y la segunda línea es restar. Entonces es lo mismo que pasaba con los números periódicos, ¿no? ¿Cómo hacían los números periódicos cuando les decían, no sé, 1,6 periódico? ¿Cómo se calculaban ese número 1,6 periódico? Decían, ese es X. ¿Cuál era el truco? ¿No era multiplicar por 10? Y cuando multiplicaban por 10, el 1,6 se transformaba en 16,6 periódico, ¿o no? Se corría la coma en un lugar. Entonces el 1 quedaba como 10, el 0,6 como 6, y los periódicos que seguían después se quedaban como periódicos. ¿Y qué hacían acto seguido? Para eliminar los periodos, el 6 periódicos, ¿qué hacían? Restaban el de abajo menos el de arriba, obviamente, y les quedaba que 9x valía 15, ¿cierto? 15, perfecto, y ahí sacaban que su x era 15 novenos. Y después podían simplificar por 3, les daba 5 tercios. Ahí tienen su fracción 1,6 periódico escrita como fracciones. Lo hacían eso en el colegio, ¿cierto? Oh. ¿Ah? ¿Qué cosa estaba prohibida? No sumarlo como ecuaciones, siempre era pasarlo siempre a fracción. ¿Y cómo pasaban de ahí arriba a fracciones? Dividiendo por 9, ahí está, pues dividiendo por 9. ¿Y dividiendo por 9 quién? Lo que hacían era esto sin saberlo, ¿cierto? O sea, decían, tomaban el 15, no sé dónde sacaban el 15, decían el 1,6 por la rueda son 15, evidente, ¿cierto? Del 1,6 periódico, eso es 15, partido por 9. ¿Y de dónde viene ese 15? Es ese calculito, ¿no? Es el 16 menos 1. Claro, era multiplicar por 10, correcto, o sea, ese es el cálculo. Prohibido deducirlo a la prueba, pero no es más que eso. De hecho, lo hicimos el semestre pasado con el 0,9 periódico. ¿Se acuerdan que muchas veces uno pensaba que el 0,9 periódico era muy importante y en realidad el 0,9 periódico era 1, ¿cierto? El mismo calculito daba eso. Ya, bueno, hay muchas partes donde aparece este calculito. Aquí, lo mismo. Cuando hago la resta, ¿quién menos quién? Bueno, la de arriba menos la de abajo. 1 menos q veces mi suma geométrica vale... ¿Quién se va? Bueno, ¿quién llegó? Pero ¿quién se va aquí en los números? Cuando resto lo de arriba menos lo de abajo, ¿a quién se simplifican? La q con q, el q cuadrado con q cuadrado, hasta el q a la n se simplifica con el de abajo. ¿Y quién queda? 1 menos, porque estoy restando, ojo. 1 menos q elevado a la n más 1. O sea, mi suma parcial enésima tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Paso dividiendo a quién. Al 1 menos q, no puedo. No puedo porque recuerden que cuando uno divide, no puede dividir por 0. ¿Y es posible que 1 menos q sea 0? Sí, como aquí me habían dicho que q era una constante en R, podría ser q igual a 1. Y si q fuese igual a 1, no puedo pasar dividiendo. Pero si q igual a 1, creo que se ve al tiro ¿qué suma es esta? Si q es igual a 1, ¿qué serie es esta? 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuál serie es esa? La que ya estudiamos arriba y ya sabemos que para q igual a 1, la serie geométrica diverge. Entonces, lo que vamos a hacer, a partir de ahora, vamos a hacer el cálculo para q distinto de 1. Q distinto de 1, ¿cierto? Porque ya sé que para q igual a 1, la serie diverge.
Y lo notan, la serie geométrica la estudio para todo Q, pero para Q igual a 1, ella diverge. Y para Q distinto de 1, aquí hay una formulita. 1 menos Q elevado a la n más 1 partido por 1 menos Q. Ya, estamos listos. Ahora, ¿cuánto vale el límite? ¿Tiene o no tiene límite? Límite cuando, ¿quién tiende a cuánto? ¿Cuál es la variable? ¿Q o n? Lo que me preguntabas tú, ¿cómo yo sé cuál es la variable? Bueno, porque sé de qué problema estamos haciendo. Estamos calculando una suma parcial enésima, y en esa suma parcial enésima, ¿quién tiende a infinito? La n. Entonces, ¿dónde está la n? S1 está listo, S1 está listo, SQ está listo, el denominador está listo. La única cosa que depende de n es esa expresión, Q elevado a la n más 1. Y esa es una sucesión bien conocida del primer semestre. Q elevado a la n más 1, que si la ven difícil, la pueden escribir como Q veces Q elevado a la n. Esa es bien conocida del primer semestre. Ahora, si no les suena conocida, cámbienle la letra. ¿La vieron como A elevado a la n más 1? No importa, vale A por A elevado a la n. ¿La conocen? Claro que sí. ¿Qué pasaba con la sucesión constante elevado a la n? ¿Converge o no converge? Hay que saber algo de sucesiones elementales. Esa sucesión del primer semestre bien importante era la que tendía a 0 cuando la constante A o la constante Q vivía entre menos 1 y 1. Si la constante A era negativa, también converge a 0, mientras que el módulo sea menor que 1. Esta converge a 0, tiende a 0, si Q vive entre menos 1 y 1. Q módulo de Q igual a 1. Ahora, Q elevado a la n más 1 también converge para Q igual a 1. Converge a 1 si Q igual a 1. Pero ese caso no me sirve porque en mi calculito Q está prohibido de ser 1. Ya vimos que Q igual a 1 era otro cálculo que venía por otro lado y daba serie divergente. Entonces, cuando converge esta expresión converge si y solamente si. Converge si y solamente si. ¿Cómo tiene que ser la letra Q? Entre menos 1 y 1 abierto. Entonces, esa converge. ¿Ya cuánto converge? Bueno, Q a la n más 1 tiende a 0. O sea, toda esta fracción converge a 1 partido por 1 menos Q. Ya, ahí tiene uno de los resultados más importantes de este tema de las matemáticas. La famosa serie, apréndansela, apréndanse el nombre. La serie, ¿se la aprendieron? Ahí está escrito el nombre. La serie geométrica. ¿Cuándo converge la serie geométrica? Converge si y solamente si la letra Q vive entre menos 1 y 1. Y cuando converge a esa fraccioncita. Entonces voy a poner aquí la serie sigma Q elevado a la K, ahí está, converge a 1 partido por 1 menos Q, y esto es válido para todo Q que vive entre menos 1 y 1. No converge para ningún otro valor de Q. ¿Les parece? Ya. Ahora, uno puede decir, oye, o sea, significa que el límite de esta serie es una función de Q. ¿Se fijan lo que hemos demostrado? El límite de esa serie geométrica es esa expresión. Y esa expresión, mirada como en términos de Q, es una función de Q. Entonces uno podría decir, oye, mira, esa serie permite definir una función. Cosa importante de la serie geométrica. La serie geométrica no solo converge, la serie geométrica permite definir una función. Esa suma converge para todo Q entre ¿cuánto y cuánto? Entre menos 1 y 1. ¿Y a qué función converge esa serie geométrica? Ahí está la función 1 partido por 1 menos Q. ¿Duda? Entonces, si quiere. Límite, hay que tomar límite. Si la suma parcial enésima vale n más 1 por alfa, la serie vale infinito. ¿Cuál es la diferencia entre eso y eso? La suma parcial enésima es la suma cuando sumo 1 más 1 más 1 más 1, n unos. ¿Qué pasa si sumo 1 más 1 más 1 50 veces? ¿Cuánto me da la suma? 1 más 1 más 1, 50 veces. 50. ¿Qué pasa si sumo 1 más 1 1000 veces? 1000. Si sumo 1 más 1 más 1, 1.000.000 de veces. 1.000.000. ¿Y si tomo el límite cuando n tiende a infinito? Es infinito. La serie diverge. La suma parcial enésima es una suma finita. El límite es la suma infinita. Aquí la suma parcial enésima es más complicada.
La suma parcial enésima tiene una fórmula, pero me doy cuenta que esa fórmula tiene límite cuando n tiende a infinito. Es una suma que es cada vez más grande. Noten que esto es 1 menos algo, igual que el ejemplo 2. En el ejemplo 2 también decía que la suma parcial enésima, miren, aquí, en el ejemplo 2, ¿cuánto valía la suma parcial enésima? Esa fórmula. ¿Cuánto valía la serie? Eso. ¿En qué se diferencia una cosa de la otra? Esta de acá es el... ¿Qué es esto? S1 es el límite de esa expresión cuando n tiende a infinito. Tengo una suma parcial enésima, le tomo el límite. No es lo mismo calcular la suma enésima que calcular ¡pum!, la suma completa. ¿Te parece? Esta es la suma parcial enésima. Cada vez que dice S sub n, eso se llama suma parcial enésima. Y cuando dice flechita, significa tome límite. Esto de aquí es la serie. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que la serie vale 1 partido por 1 menos q, pero siempre y cuando q viva entre menos 1 y 1. ¿Te parece? ¿Perdón? El 0 se toma. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con 0? Sí, pero recuerda que la sumatoria es esta, allá arriba. La suma parcial enésima, el primer sumando siempre vale 1. Es como los polinomios. Entonces, si tomas q igual 0, les queda 1 más 0, más 0, más 0, más 0, más 0. ¿Cuánto vale la suma parcial enésima si q igual 0? Ese 1 es la notación de q elevado a la 0. Cuando tú escribes los polinomios, ¿cómo se escriben los polinomios? Los polinomios se escriben en sumatoria de a sub k por x elevado a la k desde k igual 0 hasta n. ¿Eso no es un polinomio? Y no es que 0 elevado a 0 valga 1. Lo que pasa es que en muchos ejercicios, como los polinomios y estas series, aparecen sumatorias a más a por q. Esta es mi sumatoria. Esa es la sumatoria. Y en esa sumatoria yo factorizo por a. Y cuando factorizo por a, ¿qué queda? ¿Cuál es el primer sumando? 1. ¿Cuál es el segundo? Q. ¿Cuál es el tercero? Q cuadrado. ¿Cuál es el último? Q elevado a la n. ¿Cómo anoto eso sin puntitos? ¿Cómo se nota eso sin puntitos? ¿Cómo se nota eso sin puntitos? Se anota como a veces sumatoria de q elevado a la k, donde k varía entre 0 y 1. Donde el primer sumando, entre k igual hasta n, donde el primer sumando, que es q elevado a la 0, está denotando a quién. Q elevado a la 0. No es un cálculo, es una notación. ¿A quién denota? Q elevado a la 0 es ¿quién? El 1 primer sumando. No hay un cálculo, no hay un L'Hopital, no hay un límite. Hay una notación. ¿No han hecho así con las rectas? ¿Cuáles son las rectas? Nunca estudiaron rectas. Mx más n. ¿Qué les parece eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? Una recta. ¿Y nunca lo han notado eso como mx más n por x a la 0? Para que quede como sumatoria, ¿cierto? Este le pueden llamar a sub 1, a eso lo llaman a sub 0 y lo escriben como sumatoria desde k igual 0 hasta 1 de a sub k x a la k. Es súper bueno. Ahora, las rectas me van a decir que no. ¿Por qué no? Porque son demasiado ridículas. Pero las parábolas, a lo mejor ya no son tan ridículas. ¿Cuándo hacen esas sumatorias? Cuando el exponente es grande. Cuando se trata de los polinomios casi nunca los escriben en forma expandida, se escriben como forma de sumatorias. La sumatoria es una notación para una suma expandida. ¿Ya? ¿Hay problemas con sumatorias? Ya, ok. Ojo que es importante que entiendan ese primer término, porque si no después, aquí faltó algo, aquí faltó aquí un cual acá. Ahí faltó un cual acá, ya, esa sumatoria. Ya. Entonces, ¿cuál es tu problema? Q igual 0. ¿Qué pasa aquí para Q igual 0? Mira. ¿Cuánto vale? 1. No me preocupa Q igual 0. El que me preocupa más es Q igual menos 1. Esa sí que es importante. Q igual menos 1. Respóndame al tiro. ¿Qué pasa para Q igual menos 1 y la serie? ¿Qué es lo que hemos hecho con todo nuestro cálculo? ¿Qué pasa con la serie y Q igual menos 1? ¿Converge o no converge? No converge. Ahora, alguien podría decir, oye, pero estudiamos la mejor. ¿Cuál es la serie para Q igual menos 1? ¿Cuánto vale la serie? Sigma de menos 1 elevado a la K
El primer sumando es 1, el segundo sumando es menos 1, el que sigue después es más 1, después viene menos 1, más 1, menos 1. Esa es la suma. Vayan viendo las sumas parciales. ¿Cuánto vale la suma parcial hasta ahí? 1. ¿Cuánto vale la suma parcial hasta allá? 0. Si después le agrego un sumando más, otra suma parcial, ¿cuánto vale esa? 1. ¿Cuál es la que sigue? 0. ¿Cuál sigue después? 1. Después 0. Pregunta, ¿converge o diverge? Diverge porque es una serie de una sucesión de las que oscilan entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Es como la menos 1 elevado a la n, ¿cierto? Pero, ¿por qué me interesa tanto el menos 1? Porque hay personas que dicen, oye, esta serie diverge para menos 1. Pero el lado derecho está bien definido para menos 1. Grafiquen eso. Esa función tiene un gráfico. ¿Cuál es el gráfico de esa función? Tiene una línea asíntota vertical en 1. Viene en 1, llega hasta 0, en 0 vale 1, después ni un problema, después llega aquí hasta menos 1, pero esta función sigue hasta acá. La serie se detiene, pero la función que está acá al lado no se detiene. Entonces hay algunos que dicen, algunos dicen, aquí voy a poner, algunos dicen, esto nosotros no. Pero solamente para que no entren en contradicciones, porque después, cuando empiecen a estudiar por ahí, les van a aparecer estas cosas. Algunos dicen lo siguiente, dicen que la sumatoria de menos 1 elevado a la k vale, y reemplazan aquí q igual menos 1. ¿Qué pasa cuando ponen aquí q igual menos 1? Que les queda un medio. Hay algunos que dicen que esa suma vale un medio. ¿Cómo es posible que digan que esa suma vale un medio? Lo que pasa es que ahí están haciendo cosas más raras. De hecho, hay conceptos de sumas infinitas un poco más complicados que los de serie. Desde el punto de vista de las series, la serie de los menos 1 elevado a la k diverge. Porque es la serie que oscila entre 0 y 1. Pero si uno afina los procesos de límite y hace cosas un poquito más extrañas, podría uno dar una nueva definición de la suma, cosa que nosotros no vamos a hacer, pero si uno y tratara de llegar más allá, y podría dar una definición para que esa suma fuese, con esa definición especial, igual a un medio. A lo mejor alguien puede decir aquí, ¿qué es lo que hay que usar? Aquí hay que usar la definición de alguien. Así como está la famosa integral de Riemann y la integral de Lebesgue y esas definiciones de integral distintas, aquí hay distintos autores que dan otras definiciones de serie. Entonces, si yo utilizo la definición de alguien distinto a nosotros, ¿cierto? De alguien. O si quieren, pues pónganle más, si quieren más color, digan que usan la definición, hacen una definición de un loco matemático. Una definición de un loco matemático. Bueno, hay algunos locos matemáticos que dicen que esa serie divergente vale un medio. Ahora, tal vez la próxima semana vamos a acercarnos un poco más a esa locura, porque la próxima semana nos vamos a dar cuenta que esta serie geométrica viene del hecho de haber estudiado esta función en torno de 0. De hecho, vamos a ver que es una especie de serie de Taylor en torno de 0, y la serie de Taylor converge entre menos 1 y 1, y nada más que eso. Pero en la próxima semana vamos a ver que ese Taylor también se puede hacer en torno de menos 1. Y si uno hace un Taylor en torno de menos 1, uno puede lograr construir una serie que converge desde menos 1 hasta 1, que converge en 1, y no solo converge ahí, sino que converge ¿hasta dónde creen que puede converger hacia el otro lado? Hasta menos, casi, un poquito más allá, menos 3. Porque vamos a ver en la próxima semana que cuando estas series convergen en un intervalo que es simétrico hacia los dos lados. Entonces, cuando hagamos series en torno del menos 1, vamos a construir series que van a reconstruir la misma función 1 partido por 1 menos q. Pero la van a reconstruir no entre menos 1 y 1, sino que entre menos 3 y 1. Y si me voy más a la izquierda, la puedo reconstruir entre menos 15 y 1. Lo que no se puede hacer nunca es pasar del 1 hacia la derecha. ¿Por qué no puedo pasar nunca del 1 hacia la derecha? Porque me encuentro con una asíntota vertical que me impide pasar. ¿Por qué en mi cálculo llegó hasta menos 1? Fue una cosa de suerte, porque de alguna forma nuestro cálculo está centrado en el origen. Y como no puedo pasar del 1 hacia la derecha, mi cálculo tampoco puede pasar del menos 1 hacia la izquierda. Pero si yo perturbara el cálculo, podría irme más a la izquierda y hacer que el cálculo fuese entre menos 20 y 1, entre menos 50 y 1, pero esas van a ser locuras de
La próxima semana. O sea, aquí detrás de eso hay algo raro. Por el momento, ¿qué dice la matemática formal? Olvidemos la locura. La matemática formal dice que todo eso que está ahí abajo es simplemente una... Ah, bueno, el gráfico está bueno, el gráfico no es locura, pero todo lo que está de aquí abajo es una locura. Es una locura. Locura que, ojo, que algunos la dicen, así que por eso les advierto. Algunos dicen por ahí la suma de menos 1, de 1 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1. Dicen que esa suma vale. Y de hecho, si lo miran, no es tan descabellado, porque ¿en qué habíamos dicho que oscilaba entre cuánto y cuánto? Entre 0 y 1. Era 0, era 1, era 0 y 1. Entonces algunos dicen, claro, como está entre 0 y 1, converge a un medio. Ya, un poquito descabellado, pero o sea, se los doy solamente para que lo conozcan. ¿Qué es lo que tienen que saber realmente? Tienen que saber que la serie geométrica converge cuando Q vive entre... Eso es lo que hemos demostrado. Converge sí, solo sí, Q vive entre menos 1 y 1. Ahora, de hecho, cuando uno estudia esas locuras, esta cosa de que una serie converja en una zona, pero después uno hace unos cambios de variable y la hace converger más allá, es lo que produce problemas matemáticos bien especiales. Y no sé si han escuchado, hay unos problemas mileniales del milenio pasado. Esos problemas, dentro de ellos, hay algunos que están asociados a las series. Asociados a series, y hay unas preguntas si una serie se pueden expandir, que convergen en una sola zona, pero si pueden converger más allá, y no solo si convergen, no sé, cuándo la serie vale cero. Una serie, unas cosas bien simpáticas, pero un poquitito, ahí lo ven, un poquitito locas, sí, un poco extrañas. Nosotros en nuestro curso nos vamos a quedar dentro de la parte coherente, lo que somos capaces de demostrar con nuestros axiomas. Ya, un par de teoremas. Vamos con la teoría pura y dura. ¿Qué les dije? ¿Que esto se parece a quién? Las series, ¿a quién se parece? A las integrales impropias. Así que uno espera que los teoremas se parezcan enormemente a los teoremas de integrales impropias. Ya, pero antes de ver los teoremas que se parecen a integral impropia, voy a ver un teorema que es propio de las series. Teorema 1, propio de las series. Teorema 1. Porque me permite resolver varios ejercicios al tiro sin pensar en integrales impropias. Las series se resuelven al tiro, en una línea, en un segundo, cuando pasan cosas de este teorema. El teorema dice lo siguiente. Si una serie sigma a n converge, entonces el a sub n, ¿se acuerdan lo que era el a sub n dentro de una serie? El sumando, ¿cierto? El sumando, lo que estoy sumando. Si una serie converge, el a sub n, que es el término enésimo que estoy sumando, tiende a 0. Siempre que calculo una serie convergente, los sumandos deben tender a 0. Si, dicho de otro modo, ¿cuál es el contrarrecíproco de eso? ¿Cuál es el contrarrecíproco? El contrarrecíproco es no Q implica no P. O sea, si los sumandos no tienden a 0, la serie va a ser al tiro divergente. Y con eso se mueren muchos ejercicios. No vayan a caer en esas trampas en el control. No se vayan a poner a hacer infinitos cálculos. Ustedes lo primero que tienen que hacer es mirar el sumando enésimo. Si el sumando enésimo no tiende a 0, el problema se terminó al tiro. Ejemplo clásico, esta de aquí. Que a veces asusta, uno dice, ¿qué voy a hacer con esta serie? Esa se murió al tiro. ¿Converge o diverge la serie? Diverge. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el sumando enésimo? N partido por n más 1. ¿A cuánto tiende el sumando enésimo? A 1. Y si el sumando enésimo tiende a 1, ¿qué le pasa a la serie? Diverge. Otros ejercicios por ahí que son del mismo estilo. Bueno, ahí otras cosas parecidas. Cada vez que hayan cosas, les ponen aquí, por ejemplo, para asustar unos factoriales, no sé, cosas de ese estilo. Incluso la multiplican por n más 1 arriba para que se vea más fea. O lo multiplican, no sé, por 2 a la n. Ya, ahí se ve como súper fea. Serie que diverge al tiro. ¿Lo ven por qué? Porque esa expresión tiende a 1 y si la multiplican por una cosa gigante, el resultado tiende a infinito, o sea, no tiende a 0. Lo importante es que no tiende a 0. Si los sumandos enésimos no tienden a 0, la serie diverge de frentón. Por eso es que lo pongo como teorema 1 al tiro. Tiene nombre este teorema, se llama la famosa condición, ¿cómo lo llaman? ¿Necesaria o suficiente? ¿Qué es lo que tiene que cumplir una serie para converger?
Para que una serie converja, este teorema obliga a su sumando enésimo a tender a ¿cuánto? A cero. O sea, tender a cero es una condición necesaria para la convergencia. Si algo no tiende a cero, inmediatamente el problema se murió. Esto se llama condición necesaria. Necesaria para la convergencia. La demostración es bien sencilla. Porque recuerden ustedes, si entendimos bien, ¿qué era S sub n? La suma parcial enésima. ¿Cuánto valía la suma parcial enésima? Valía, la voy a escribir en forma expandida. A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 más puntitos puntitos más A n menos 1 más A n. ¿Qué les parece? Eso era la suma enésima. ¿Y cuál es el dato? De arriba. Si la serie converge, esa suma parcial enésima converge a L. Yo sé que eso tiende a un cierto L. Ese es el dato. Ya, pero ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Que ¿quién tiende a cero? El A sub n. Entonces, miren, ¿en qué se parece la suma parcial enésima a A sub n? Ah, bueno, que la suma parcial enésima es igual a esto más A sub n. ¿Y qué es eso que está al lado derecho? Esa suma que va de A sub 0, A sub 1, A sub 2 y que llega solo hasta n menos 1. Eso que está ahí, que le falta la sub n, ¿qué es? Eso es la suma parcial enésima que llega hasta n menos 1. Eso se llama S n menos 1. ¿Duda? Si la serie converge significa que si la sucesión llamada serie tiene límite, claro, eso es converger. No, no existen los límites que converjan. Las cosas que convergen son las sucesiones. Los límites son los números a los cuales las sucesiones convergen. Tú dices, ¿qué denoto con eso? Ya, dicho lo que es anterior. ¿Quién es lo que converge siempre? Las sucesiones. Ahí estoy hablando de la sucesión. La serie es una sucesión. La serie no es el límite. El límite es el límite de la serie. ¿Ya? Ya. ¿Qué querés que ponga aquí? Sí, la sucesión S sub n definida por S sub n igual sumatoria desde k igual 0 hasta n de A sub k. Si esa sucesión converge, entonces A sub n tiende a 0. Esa es la expansión de eso que está escrito en forma tan condensada. Cuando me dicen, sí, eso, significa si la sucesión de términos Sn, donde cada Sn está definido como una sumatoria parcial enésima, si esa sucesión converge, entonces el A sub n tiende a 0. ¿Qué es lo que hemos hablado hasta el momento de las series que son convergentes o las series que son divergentes? Ya, ese es un concepto que tenemos relativamente encapsulado. Ahora, ¿qué significa que una serie sea convergente? Significa que la sucesión de sumas parciales tiene límite. Y si esa sucesión de sumas parciales tiene límite, ¿qué le pasa a esta otra? ¿Qué es Sn menos 1 respecto de Sn, sabiendo que Sn es una sucesión? Principio del curso, ¿se acuerdan? Si Sn es una sucesión, ¿qué es Sn menos 1? Es una subsucesión de la anterior, una subsucesión que es retrasada, de hecho, ¿cierto? Porque va un poquito más tarde. Pero si la de arriba tiende a L, esta de abajo también tiende a L. Y resulta que si la diferencia entre una y la otra es A sub n, ¿cómo despejo A sub n? ¿Cuánto vale A sub n de ahí? ¿Qué es A sub n? Sn menos Sn menos 1 es Sn menos Sn menos 1. Y si la primera converge a L y la segunda converge a L, ¿a cuánto tiende la resta? L menos L. ¿Y cuánto vale L menos L? 0. Ahí está demostrado el teorema. Ya. Siempre que una serie converja, su sumando enésimo debe tender a 0. Ahora, la gran pregunta es, ¿y esa condición necesaria será suficiente? Esa pregunta es más complicada. Y para esa pregunta tenemos un ejemplito. La respuesta a esa pregunta es no. Si la condición necesaria se cumple. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre condición necesaria y suficiente? ¿Qué significa necesario? Que para que algo ocurra, tienen que tener eso como mínimo. Pero si tienen eso como mínimo, ¿ocurre lo que quieran? No, esas son las condiciones suficientes. La pregunta es si esa condición A sub n tender a 0 es suficiente. La respuesta es no,
Porque hay ejemplos de series donde la sub n tiende a 0 y dichas series... ¿Cuál es el ejemplo? Un ejemplo de una serie donde la sub n tiende a 0 y tal que... Ayúdame, ¿cuál es la idea? Tal que la serie no converja. Porque si la serie fuera convergente, no sería un contraejemplo, ¿cierto? Una serie donde la n tiende a 0 y la serie diverge. A lo mejor dijiste diverge, no te escuché bien. Ya, entonces, ejemplo, ¿qué ejemplo es este? 1, 2, 3, 4. Este es el ejemplo 4. De hecho, esta serie tiene nombre. Se llama la famosa serie armónica. Armónica. Ah, cuidado, que hay muchos nombres en esta cosa. ¿Qué series hemos visto hasta el momento con nombres? La geométrica. También la constante, si quieren ponerle nombre. La primera, pero esa es demasiado trivial. La geométrica, súper importante. Y esta es la serie armónica. Hay algunos que dicen que se llama armónica porque tiene relaciones con la música. Con la armónica. Pero, no sé, la relación no la conozco bien. Es simplemente la serie numérica dada por suma de los 1 partido por k. Ahí la tienes, la suma de los 1 partido por k. Ya, obviamente el k tiene que partir en 1. Esa es una serie donde ¿cuánto vale el a sub k o el a sub n? ¿Quién es el a sub n? ¿Quién es el sumando enésimo? El sumando enésimo es 1 partido por n. ¿A cuánto tiende ese sumando enésimo cuando n tiende a infinito? A 0. ¿Qué se cumple? De acuerdo al teorema anterior, ¿qué se cumple? Se cumple la condición necesaria, más dicha condición necesaria no es suficiente porque esta serie es conocidamente divergente. Miren, de hecho, para que la vean mejor, se las voy a escribir aquí. Les voy a hacer una demostración intuitiva. K mayor o igual que 1 de 1 partido por K. ¿Ven cuáles son los sumandos? ¿Cuál es el primer sumando? 1. ¿Quién le sigue? Un medio. ¿Quién sigue? Un tercio. Ya, voy a escribir algunos. Un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo. Ya se me está cansando la mano, así que voy a escribir hasta... Ya escribo cualquier cosa. Un noveno, ya. Y sigue. O sea, esta cosa sigue. Ahora, primera cosa que uno se da cuenta. Si usted toma la suma parcial enésima hasta ahí, ¿cuánto vale hasta ahí? 1. ¿Cuánto vale hasta allá? Bueno, hay 1 más un medio. Cuando voy aumentando el número de sumandos, ¿qué le va pasando al resultado? Va creciendo. O sea, se trata de una sucesión creciente. La suma parcial enésima es una sucesión creciente. ¿Y qué sabemos de las sucesiones crecientes? ¿Convergen o no convergen? Ah, las sucesiones crecientes convergen si y solamente si son acotadas. Si una sucesión creciente no es acotada, no converge. Si una sucesión creciente es acotada, converge. Entonces, yo lo que pretendo es que esta sucesión no es acotada. No es acotada. Siempre esta suma sobrepasa números gigantes y gigantes. En algún instante esta suma vale más que 1000. En algún instante esa suma vale más que 1.000.000. En algún instante esa suma vale más que 1.000 millones. En algún instante esa suma va creciendo, en realidad explota. Y si ustedes quieren, el límite vale más infinito, que significa que es una serie divergente. Ahora, ¿cómo uno se convence rápidamente que es una serie que explota? Bueno, mírenla por aquí. Es una serie que tiene una buena pinta, es como súper amable, porque dice, miren, yo voy creciendo, pero cada vez voy creciendo más lento. Entonces, si uno la mira y la mira de buena fe, dice, oye, como el a sub n tiende a 0, significa que los sumandos son cada vez más chicos y significa que cada vez a la suma le aporto poquito, y por lo tanto la serie crece poquito, y si crece poquito, entonces es acotada. Y uno piensa de buena fe que la serie converge. Pero resulta que los poquitos que se van sumando son medios endiablados porque no son tan poquitos. Los poquitos que van apareciendo son muchos poquitos. Y todos esos poquitos generan una suma gigante. Es como cuando uno quiere bajar de peso y dice, como poquito, pero como poquito muchas veces y al final engorda más que comiendo harto una pura vez. Esta de aquí es poquitos, muchos. Miren. La voy a ir haciendo de la forma siguiente. Partan ahí. Esa suma llegada hasta ahí ya tiene ¿qué valor? 1. Ese 1 lo voy a escribir como 2 veces un medio. El factor un medio aquí va a ser importante en todo el cálculo. Cuando voy con mi suma inicial ya voy en 2 veces un medio. Yo pretendo que si avanzo hacia la derecha, en algún instante eso va a ser 3 veces un medio.
En algún instante eso va a ser 4 veces un medio, en algún instante va a ser 5 veces un medio, en algún instante va a ser 6 veces un medio, 7 veces un medio, 8 veces un medio, y no se va a detener nunca y va a seguir avanzando de un medio en un medio. Pero si la miro astutamente, ahora ustedes me van a decir, no, pero mira, ahí crece poquito, crece poquito, crece poquito. Miren, el primer término es 2 veces un medio. Cuando usted llega hasta ahí, ya vamos en 3 veces un medio, porque eso de ahí es un medio. Ahora, me van a decir, oiga, pero el 1/3 no le da para un medio. Pero pídanle ayuda al 1/4. Junten en 1/3 con 1/4. ¿Cuánto vale esa suma? No calculemos la suma exacta, sino que acotemos. De esos dos, ¿cuál es el más chico? El 1/4. Entonces yo puedo pretender que esa suma de esos dos números es más grande que 2 veces 1/4. Y si es más grande que 2 veces 1/4, resulta que 2 veces 1/4 vale un medio. ¿Qué les había dicho? Que iba avanzando de cuánto en cuánto. De un medio en un medio. Ahí van 2 medios, ahí van 3 medios, aquí ya van 4 medios. Ahora, ¿qué tengo que hacer a continuación? ¿Dónde viene el otro medio? El 1/5 es ridículo. El 1/6, más ridículo todavía. 1/7 y 1/8. Pero si usted mira los 4 sumandos que siguen, ¿cuál es el más chico de los 4 sumandos que siguen? El 1/8. Entonces puedo decir que esos 4 que siguen suman algo mayor o igual que 4/8. Cada sumando es más grande que 1/8. Ese es más grande que 1/8, más grande que 1/8, más grande que 1/8, igual a 1/8. Así que la suma de esos 4 números es mayor o igual, de hecho mayor estricta, que 4 veces octavos. Y 4 veces 1/8 es un medio. Ya ahí encuentro un medio. ¿Son capaces de encontrar otro medio más allá? Desde el 1/9, ¿hasta dónde tendría que irme? Hasta el 1/16. Si usted se escribe hasta el 1/16, van a decir que ¿cuántos sumandos hay aquí? 8. Y estos sumandos son todos más grandes que un 16. Pero si sumo los 8 van a sumar 8/16, y eso va a ser más grande que un medio. Ya, o sea, si me detengo en un 16, gano un medio más. ¿Dónde tengo que detenerme para ganar otro medio? En 1/32. ¿Dónde tengo que detenerme después? En 1/64. En realidad basta con considerar las potencias de 2, ¿cierto? Esas que van hasta 64, un 128, 256, etcétera, etcétera. Y voy a ir sumando un medio y un medio y un medio. ¿Y cuándo se detiene de sumar un medio? Nunca. Entonces uno puede decir, esta suma explota y el límite vale, eso tiende a más infinito. Esa suma es igual a más infinito. Ahora, eso que les acabo de contar es cierto. Ahora, hay algunos que a lo mejor me van a decir, oye, no te creo, tu cálculo es impreciso. Ya, si no les gusta ese cálculo, les hago otro. ¿Qué quieren? ¿Un cálculo más preciso? ¿Qué les pareció el anterior? ¿Les gustó el anterior? ¿O quedaron ahí con, esto no? Que si yo hubiese hecho esto, el ayudante, ¿qué me habría dicho? Piensen en el ayudante, ¿qué les habría dicho el ayudante? Oye, te falta justificar, esa cosa está media mal hecha. Ya. ¿Quieren una buena respuesta para el ayudante? Aquí les voy a dar una mejor respuesta. Voy a llegar a lo mismo, pero de una forma tal vez, algunos dirán más elegante, algunos dirán más justificada, y otro dirá más retorcida tal vez. O sea, le voy a dar vuelta y vuelta al problema. Ejemplo 5. Estudiar esta serie. La serie sigma, logaritmo natural de 1 más 1 partido por k, donde el k mayor o igual que 1. ¿Qué les parece esa? ¿Es más simpática? ¿Es más fácil? ¿Es más complicada? ¿Es más sorprendente? ¿Se imaginaban que venía el logaritmo después de la armónica? Bueno, parece media rara, ¿cierto? Alguien puede decir un poco descabellado tu ejemplo. Sin embargo, ese ejemplo se puede analizar al tiro. ¿Cuánto vale la suma parcial enésima? La suma parcial enésima es la sumatoria desde k igual 1 hasta n del logaritmo de 1 más 1 partido por k. ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? El logaritmo de la suma. ¿Cuánto vale el logaritmo de la suma? No, logaritmo de la suma no suma ni, no junta ni pega. No, logaritmo de la suma no. ¿Cuál es la típica propiedad del logaritmo? Logaritmo del producto y del cociente. Entonces ahí ven el logaritmo de una suma, ¿cierto? Esa está cantando directa. No, pero hay que pensarlo como el logaritmo de un cociente. ¿Ven un cociente ahí? Calculen la suma, 1 más 1 partido por k, esa es una fracción. ¿Qué fracción? K más 1 partido por k, así que ese es un logaritmo del cociente. Y ese logaritmo del cociente es la resta de logaritmos. Logaritmo de 1 más k
menos logaritmo natural de k. Y cuando lo escribo así, ahora sí que la suma es fácil. Porque ¿en qué se transformó? En una telescópica que vale simplemente, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo la n, donde dice k más 1, queda logaritmo natural de n más 1, menos, reemplazo el 1 acá y queda logaritmo de 1 vale 0, se terminó. Ahí está la suma parcial enésima. Pues bien, si esa es la suma parcial enésima, pregunta, ¿converge o diverge? ¿Se acuerdan que les conté sobre el gráfico logaritmo? ¿Cierto? El gráfico logaritmo lo vimos en la clase pasada, ya se los dibujo aquí de nuevo. El gráfico logaritmo pasaba por 1, es una función que cuando x tiende a infinito, el logaritmo tiende a infinito, no hay asíntotas horizontales. Así que aquí cuando n tiende a infinito, eso tiende a más infinito, es decir, esta suma de logaritmos es una serie que diverge. Sin embargo, el logaritmo tiene otras gracias, el logaritmo tiene unas desigualdades. Todos saben que el logaritmo en 1 pasa por 1. ¿Se saben cuánto es la derivada del logaritmo? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Logaritmo, prima, ¿cuánto vale su derivada? 1 partido por x. ¿Cuánto vale la derivada en ese punto? En x igual a 1. 1 significa que la recta tangente pasa por ahí a 45 grados. Es decir, la recta tangente es la recta, la identidad, pero corría hacia abajo en 1. Esa es la recta x menos 1. Y como la función logaritmo es convexa, hay una desigualdad. No sé si se acordaban de esa desigualdad. La desigualdad que decía que el logaritmo natural de x era menor o igual que, ¿la ven ahí? La recta x menos 1. ¿Se acordaban de eso? Ya a lo mejor no, a lo mejor me van a decir que están un poquito olvidados, pero bueno, recuerden que a la vuelta a la esquina, después del control 3, se nos viene el examen, y en el examen entra un poco todo, así que es bueno recordar algunas desigualdades. Ustedes recuerdan ahí cuál es la desigualdad del exponencial, había otra desigualdad por el otro lado, no la quiero en este instante. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero decir, miren, esta serie es la formada por logaritmo. Logaritmo natural de 1 más 1 partido por k. ¿Qué dice mi desigualdad? Que eso es menor o igual que... Ese es el x. El x es 1 más 1 partido por k. Eso es menor o igual que x menos 1, que es justamente 1 partido por k. Y creo que también es fácil ver que como es logaritmo de 1 más algo, ese logaritmo es mayor o igual que 0. Y cuando uno ve esa desigualdad y se acuerda de integrales impropias, ¿se acuerdan de integrales impropias? ¿Cómo eran las integrales impropias? Les voy a escribir por aquí un recuerdo. Cuando uno decía 0 menor o igual que f de x menor o igual que g de x. ¿Se acuerdan de esas desigualdades? Cuando uno tenía esas desigualdades, ¿qué es lo que decían integrales impropias? Que la g domina ¿a quién? A la f. ¿Y qué significaba eso en integrales impropias? Que si la g tenía una integral impropia convergente, la f tiene que tener una integral impropia también convergente. Y al revés, si la f tenía integral impropia divergente, la g generaba una integral impropia divergente. Pues bien, aquí los teoremas de integrales impropias son prácticamente los mismos en series. Entonces aquí en series pueden decir, hay alguien que domina a quién, a alguien. ¿Quién domina a quién? La 1 partido por k domina a quién? Al logaritmo. ¿Qué significa eso? Significa que si la serie de los 1 partido por k fuese convergente, ahí está, la serie de los 1 partido por k fuese convergente, la serie de los logaritmos debiese también ser convergente. Pero ya hemos demostrado que la serie de los logaritmos es divergente. ¿Cuál es la conclusión entonces? Dado que la serie de los logaritmos es divergente, la serie armónica de los 1 partido por k es también divergente. Y ahí tienen la demostración de que esa serie diverge sin hacer esta historia del 1 medio más 1 medio más 1 medio. O sea, simplemente comparándola con la otra función. Era rara la comparación con logaritmo, pero el logaritmo se prestó bien con las desigualdades y dio un resultado bien simpático. Así que ahí tienen su super teorema. Escribamos los teoremas. Ahora, esto siempre y cuando me conozca los teoremas. ¿Cuáles son los teoremas? Los mismos de integrales impropias. ¿Se saben los teoremas de integrales impropias? Escribamos los mismos de series y les dejo las demostraciones propuestas como ejercicios. Y de hecho, ¿cuándo van a hacer la demostración? ¿Cuándo van a hacer el ejercicio? ¿Antes o después del control 3? Antes del control 3, porque cuando ustedes revisan la demostración del teorema para series, van a estar estudiando los mismos teoremas para integrales impropias. Entonces, es un ejercicio que tienen que hacer esta semana.
demostrar los siguientes 3 teoremas que vienen de las integrales impropias. El primer teorema se llama comparación, que en esta secuencia de teoremas va a ser el teorema 2, porque el 1 era la condición necesaria. Entonces voy aquí con mi teorema 2. ¿Qué dice el teorema 2? Teorema 2. El de la comparación. Tengo 2 series. Sigma n, sigma bn. Ya, tú que te preocupabas, ¿qué denotan esos símbolos? ¿La serie o el límite? ¿Qué puse ahí? ¿Serie o límite? Serie. Ahí estoy hablando de las series. Tengo 2 series. ¿Qué decía la comparación? Tal es que existe un instante n sub 0 natural a partir del cual se cumple que 0 menor o igual que a sub n menor o igual que b sub n. O sea, se trata de series, de sumas, donde los sumandos son positivos. De hecho, si los sumandos son positivos, creo que es más fácil que en integrales impropias. Si los sumandos son positivos, ¿cómo son las sumas parciales enésimas? Si lo que están sumando son números positivos, las sumas parciales enésimas, si suman puros números positivos, van a ser sumas que son crecientes. ¿Cómo se demuestra que algo creciente converge? Demostrando que es acotado. Ya. Entonces, con esa desigualdad, inspírense el teorema que conocen. ¿Qué pueden decir? Eso implica que, ¿quién domina a quién? ¿Cuál de las 2 series domina cuál? La de los b sub n, lo cual significa que si la serie de los b sub n converge, entonces la serie de los a sub n converge. Voy a sacar esa implicada allá. Converge. Si eso es así, entonces ocurre eso. Y obviamente el contrarrecíproco es que si la serie de los a sub n diverge, la de los b sub n diverge. Ya, ahí tiene el teorema 2. ¿Cuál es el teorema 3? Cuando no soy capaz de hacer desigualdades. ¿Qué hago cuando no soy capaz de hacer desigualdades? Tengo mis 2 series y no se me ocurren hacer desigualdades. Pero existe un instante a partir del cual yo puedo demostrar que la a sub n es positiva y la b sub n también es positiva. Pero no soy capaz de escribir la desigualdad. ¿Qué hacía el segundo teorema de integrales impropias cuando no soy capaz de formar la desigualdad? Hago el cociente entre la n y el bn. Entonces, y a eso le tomo el límite. Calculo el límite cuando n tiende a infinito de a sub n partido por b sub n. Y hay 3 casos posibles. ¿Cuál es el primer caso? Que ese L me dé 0. Si el L me da 0, ¿quién domina a quién? Si el L vale 0, ¿quién domina a quién? Ahí tienen para que vayan repasando. Si el cociente me da 0, ¿quién domina a quién? La b sub n domina a la a sub n, ¿cierto? Entonces, la sucesión b sub n domina a la sucesión de los a sub n. ¿Qué pasa si el límite me da infinito? La an domina la bn. Eso no lo voy a escribir ya. Y el último caso, que es el interesante, tercero. ¿Qué pasa si el L me da un número entre 0 e infinito? ¿Quién domina a quién? Se autodominan. Es decir, las 2 series tienen el mismo comportamiento. La serie sigma n y la serie sigma bn tienen el mismo comportamiento. Comportamiento. Ya, me faltó. Ahí. ¿Y cuál es el último teorema? Se nos terminó la hora, pero escribámoslo. ¿Cuál es el último? De integrales impropias. Aquí, en este trocito de pizarra. Ya, y no borro más que eso. Porque era un teorema chiquitito. ¿Cuál es el último teorema? De las impropias. Cuando no son de signos constantes. Entonces, ¿qué decía el último teorema? Teorema 4. ¿Qué pasa? ¿Tienes clase a las 4? A las 4:15 hay control. A las 4:15, no te preocupes, a las 4:05 vamos a estar afuera. Pero si te hablo, van a ser a las 4:07. Teorema 4, ¿qué decía? Que si estudio una serie de signos arbitrarios y le pongo módulo, y al ponerle módulo converge, ya, conclusión, sin módulo, las integrales impropias. Si la integral impropia con módulo convergía, sin módulo, también converge. Lo mismo pasa con las series. Entonces, también converge. No se habla de dominancia. ¿Por qué no se habla de dominancia? Porque la dominancia es cuando las sucesiones son positivas.
Eso no se puede mover hacia arriba, cuando son positivas. Aquí la A sub n puede ser negativa, pero ocurre esa cosa de que el módulo da la convergencia de la sucesión. Y de hecho, no se dice que la serie converge, se dice que la serie converge en integrales impropias, se dice que la serie converge absolutamente. Y también existen las series que convergen condicionalmente. ¿Cuáles son esas? Son esas que convergen y cuando yo le pongo módulo, no. De esas les voy a dar ejemplos en la próxima clase. ¿Les parece? Lo que hicimos ahora fue la definición más un repaso de integrales impropias. Sería todo para